abuso, con hilos de amor, puntadas que rediseñan, visten tus sueños y dan pasión. Psicología a la medida. A tu medida, con la psicóloga Karen Cárdenas Rico. Hola, bienvenidos a Psicología a la Medida. Les saluda su psicóloga Karen Cárdenas. Es un placer poder saludarlos nuevamente en este segundo episodio. Es muy grato para mí tenerlos en este espacio diseñado para ustedes. Les doy una calurosa y afectiva bienvenida. Muchas gracias por unirse y compartir una vez más nuestro episodio, cuyo tema de hoy les ayudará a muchos padres a prevenir el abuso sexual infantil y qué debemos tener en cuenta en caso de que suceda. En estas situaciones y en muchas ocasiones son las personas del propio entorno del niño las que se tienen que dar cuenta de que algo no marcha bien. Aunque puedan parecer cambios normales en el comportamiento o una vulnerabilidad emocional excesiva a causa de la propia personalidad del niño, lo cierto es que es de vital importancia conocer las variaciones que puede sufrir un niño después de un caso de abuso y estar vigilantes a los cambios que se estén presentando. Y en este segundo episodio daremos continuidad a este tema tan delicado pero tan importante como lo es el abuso sexual infantil. Una problemática muy dolorosa que ha sido una constante histórica en la mayor parte de nuestra sociedad y en las diferentes culturas y que por miedos, vergüenza, no lo hablamos. En el episodio anterior escuchamos retazos de historias dolorosas sobre el abuso sexual intrafamiliar que hoy nos convocan a que no descuidemos a nuestros niños. Si no lo han escuchado, los invito para que lo hagan. Y a ti, querido oyente, si tienes niños o niñas a tu cargo o eres padre o madre y me escuchas en este momento, no olvides que tu rol es proteger, cuidar, amar, enseñar, guiar, soltar, no dañar. Tus hijos son hálitos de vida de tus entrañas dados por Dios. Deben ser tu motor, tu fuerza, tu aliento de vida para ser mejor y entregarles tu amor, tu protección. Recuerda, cada día de nuestra vida hacemos depósitos en los bancos de memoria de nuestros hijos. Es por eso que hoy el llamado sigue siendo el mismo, que protejamos a nuestros niños, que busquemos siempre dejar las mejores huellas en ellos. Por eso, en este episodio quiero hacer énfasis en los vestigios o indicadores del abuso sexual infantil. Queridos padres, es importante conocer los primeros vestigios del abuso infantil. No hay que esperar a que sean los pequeños los que, reuniendo muchísimo valor, se lo cuenten a un adulto. Sabemos que el mayor porcentaje de abusadores se da con personas cercanas. Pero debemos saber que el abusador no solo son hombres. Pues sí, el mayor porcentaje es de hombres, pero en 1 de cada 5 veces es una mujer y 4 de cada 5 un hombre. Además, el abuso sexual infantil puede realizarse por menores a menores. Cuando una menor de edad es víctima o un menor de edad es víctima de violencia sexual o abuso, 1 de cada 2 veces este tipo de abusos es realizado por otro menor y no un adulto. Es por ello que debemos vigilar muy bien a quién recibimos en nuestra casa o a cargo de quién dejamos a nuestros hijos. Preferiblemente no hacerlo. No seamos tan inocentes y confiados. Recuerden, caras vemos, trastornos mentales no sabemos. Y en cuanto a los niños, el llamado es a vigilar y a educar desde la psicoafectividad, la sexualidad y el respeto por el cuerpo,
que desde temprana edad ellos puedan reconocer los límites de esto. Es importante que reafirmen que no deben permitir que nadie transgreda o pase los límites de cercanía con su cuerpo, y asimismo que ellos aprendan a respetar el cuerpo de otros menores como ellos, haciendo hincapié en su sexualidad, lo que ésta significa y las consecuencias que se pueden acarrear en la vida de otros. También es importante que le recuerde a su hijo o hija que siempre debe dirigirse a usted o a otro adulto de confianza si alguien toca sus partes íntimas o intenta hacerlo. Otra recomendación muy importante que quiero hacerles es si tienen varios hijos o hijas o hay familiares cercanos como primos, preferiblemente que cada uno tenga su habitación y cama, incluso entre hermanos cuando están pequeños, mediana edad o adolescencia, ocurre tocamientos por falta de información y educación sexual. Es por ello que debemos educar en este tema tan importante. Puede ser fácil para los padres en muchas ocasiones hablar con sus hijos acerca de las diferencias entre el bien y el mal, pero suele ser más difícil hablar sobre el desarrollo sexual. Pero hay que hacerlo. A una edad muy temprana, los niños empiezan a explorar sus cuerpos y para ello tocan, hurgan, frotan y tiran partes de su cuerpo, incluidos sus genitales. A medida que los niños crecen, necesitarán orientación para aprender acerca de estas partes del cuerpo y sus funciones, ya que los seres humanos estamos dotados de pulsiones sexuales desde el momento de nacer. Incluso el psicoanálisis nos ha develado que los niños tienen fantasías, deseos y expresiones sexuales. Es por tanto algo normal que va madurando con el tiempo, pero debemos educar, debemos fortalecer nuestra comunicación con ellos en temas también de sexualidad. Ahora bien, cabe señalar que la sexualidad infantil es muy diferente de la sexualidad adulta. Esto es obvio, ¿cierto? Dada la inmadurez física, emocional e intelectual que la acompaña. El niño básicamente descubre su propio cuerpo y las primeras sensaciones placenteras frente a determinados estímulos. Sin embargo, hay algo más importante que el niño debe descubrir y entender. La sexualidad es un proceso madurativo donde no pueden participar otras personas hasta llegada a una edad. Tampoco es permisible que otros adultos, así como familiares, crucen esa barrera. Quiero que sigan conectados con la doctora Karen y analicemos los primeros vestigios del abuso infantil y cómo se expresan. Los problemas o conductas que a menudo podemos observar en niños y niñas son problemas emocionales. Los niños que han sufrido abuso infantil suelen presentar síntomas de ansiedad y depresión, así como una baja autoestima, sentimiento de culpa y de estigmatización. Además, en estos niños puede haber presencia de ideación suicida, así que debes estar muy atenta o atento a esos cambios emocionales que puede estar presentando tu hijo o hija. También podemos observar problemas de rendimiento académico, aunque cognitivos. Estos primeros vestigios del abuso infantil se pueden observar en el desempeño académico del niño o niña. Las víctimas presentan una afectación de su capacidad de atención y concentración. Muchos de esos síntomas se asemejan a la problemática de hiperactividad. Está muy atenta a los cambios conductuales de tu hijo. Si está muy activo, si tiene dificultades para concentrarse, ¿qué podría estar pasando? Problemas de socialización es otra conducta que podemos observar y este es un claro signo de abuso sexual infantil. Los hábitos sociales del menor cambian a causa de la ruptura pues que la experiencia sexual implica en el tema de la confianza que el menor deposita. Ya no quiere compartir con sus grupos de iguales, prefiere estar encerrado o aislado, así que debemos vigilar muy bien los temas de socialización del niño o la niña.
Otra situación que podemos observar o problemas son los funcionales. Ya esto tiene que ver de problemas del sueño, cómo está durmiendo, si tiene pesadillas, la pérdida del control de esfínteres, problemas en la alimentación, ya no quiere comer igual. Todo esto debemos revisarlo. Siempre es importante y recomendable fijarse en el niño, sobre todo en su conducta. Aunque las personas externas a una familia quizás no tengan acceso a los ataques de ansiedad o a la tristeza del niño en casa o sus sentimientos de culpa o a su desempeño académico, lo cierto es que podemos visualizar lo que hace el niño o la niña, sobre todo lo que hace de diferente. Su conducta nos está diciendo algo. Nosotros debemos desarrollar un ojo clínico, ustedes como padre, o si son abuelos, tíos, tías, desarrollar un ojo clínico en el ambiente del niño. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son esos cambios que se están presentando? Si son acorde a su edad, a su personalidad, o puede estar pasando algo más. Otro tipo de conductas que también podemos revisar y encontrar en los niños que están pasando por una situación de abuso o han pasado por ellas es la conducta sexualizada o hipersexuales, y hay dificultad también psicoafectiva. La conducta sexualizada es un indicador muy fiable de la presencia del abuso sexual infantil. Aunque las conductas sexualizadas pueden aparecer en menores donde no ha habido abuso infantil, sí puede haber existido violencia machista en el domicilio. Por ejemplo, esta aparece de manera muy clara y es más probable que surja en menores abusados. Por eso debemos estar muy atentos a esos cambios en su conducta, y si vemos algún tipo de comportamiento exagerado o hipersexual. Algunas de estas conductas sexualizadas que podemos observar en niños y en niños es que puede presentarse una masturbación compulsiva, imitaciones de actos sexuales, utilización de vocabulario sexual, hay una curiosidad sexual excesiva, conductas exhibicionistas. Todo esto podemos empezar a observar en el niño y empezar a revisar qué puede estar pasando. El enorme problema que todo esto conlleva es que se aumenta, cuando este tipo de conductas se están viviendo en el niño, se aumenta el riesgo de conductas promiscuas y embarazos no deseados en la etapa adolescente, así como la aparición de nuevos abusos sexuales por sus conductas de riesgo en etapas posteriores. Además, el rápido desarrollo sexual del niño y posterior adolescente no va de la mano de su desarrollo psicoafectivo y relacional, lo que convierte a ese niño o niña a futuro en la persona perfecta para una dependencia emocional, el abuso y maltrato en pareja y las conductas de riesgo. Hay otra conducta que también podemos observar en los niños cuando están pasando por una situación de abuso, y es la agresividad y la disrupción. Así que atentos, si tu hijo en este momento está presentando conductas agresivas o disruptivas, es bueno que puedas revisar, que puedas dialogar y mirar qué puede estar pasando. Muchos menores desarrollan conductas disruptivas y antisociales como consecuencia del abuso infantil. Esto se da sobre todo en víctimas varones que entienden que la agresividad es el mejor camino para conseguir aquello que desean. Este es uno de los grandes retos que el abuso sexual infantil plantea. Muchas víctimas de abuso después hacen víctimas a otros, es decir, vuelven a repetir los patrones de violencia, en este caso sexual. Por ello, niños que no han buscado ese abuso, que no entienden ese abuso y cuyas consecuencias son devastadoras, no deberían de estar abocados al mismo camino que el perpetrador de tan atroz situación o tan delicada situación. No olvides suscribirte al canal y a las redes de Psicología a la Medida en Facebook e Instagram y compartir cada episodio y contenido. También recuerda, si necesitas atención en psicología o deseas compartirnos tu retazo de historia, puedes escribirme al email y comunicarte a los números que aparecen en la descripción del video. Ahora acompáñame a escuchar la segunda parte del tema de hoy. En el capítulo de hoy
Traigo estas puntadas para ustedes, familias que me escuchan en este momento, padres, madres, tíos, tías, abuelos, educadores que me están escuchando. Quiero que tengan esto muy presente. El cerebro del depredador ronda cualquiera de nuestros contextos y se vale por encima de todo de su posición de poder para someter a la víctima, buscando cierta complicidad de ese entramado social acostumbrado a mirar para otro lado. Y un hecho muy común en materia de abuso infantil y juvenil es que las víctimas tardan mucho tiempo en denunciar estos hechos. Incluso pueden pasar varios años, décadas incluso. Cuando logran dar el paso para hallar por fin esa necesitada paz interior, se encuentran con muchas barreras, dificultades e incluso cierto rechazo estructural. ¿Y ahora para qué? Después de tanto tiempo, dicen algunos. ¿Qué espera sacar con ellos? Dicen otros. ¿Qué hacer en estos casos? ¿A dónde debo acudir? Realmente cuando se presenta un acto como este, ¿qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi respuesta ante ellos? Por eso, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña a profundizar este tema. Le damos la bienvenida al doctor Jaime Arregocés, psicólogo clínico con más de 10 años de experiencia en temas de familia. El día de hoy él nos trae recomendaciones para los padres o protectores de menores de cómo prevenir y proteger a los niños y niñas de abuso sexual y que debemos tener en cuenta en caso de que ocurra un presunto abuso sexual y evitar la revictimización. Le damos la bienvenida al doctor Jaime. Muy buenas tardes. Este es un saludo muy cordial al programa Psicología a la Medida. Me presento, mi nombre es Jaime Arregocés, psicólogo clínico, especializado en psicología clínica infantil, adolescente y familia, con una trayectoria de más de 10 años, trabajando en diferentes entidades, en esta última en la cual me desempeño, Secretaría de Salud, en la cual me encuentro en el área de eventos priorizados en salud mental. Mi experiencia ha sido más que todo trabajando con diferentes patologías relacionadas con ideación suicida o conducta suicida, abuso sexual, consumo de sustancias o negligencia. En algunos casos también relacionado con consumo de sustancias o circunstancias relacionadas con violencia. El día de hoy he sido invitado por Karen, me ha parecido una circunstancia muy especial para hablar de un tema de cierta manera específico. Digo de cierta manera porque también tiene cierta relación con otro tipo de circunstancias obviamente que nos afecta. Por ejemplo, no podemos desvincular la violencia de la violencia sexual. En primera instancia, pues voy a hablar muy puntual relacionado con recomendaciones para los padres acerca de prevenir y proteger a los niños del abuso sexual. La mayoría de casos que llegan a las diferentes entidades de salud, ya sean hospitales, clínicas, cuando se encuentra, por ejemplo, el caso de un menor que ha sido presuntamente abusado, y me van a escuchar ustedes muchas veces hablar de la palabra presunto, ya que como profesionales solamente nos compete hablar de abuso, ya cuando las diferentes entidades obviamente que intervienen han verificado la situación. Por ejemplo, la parte médica. Ellos verifican y hacen la auscultación relacionada frente a la agresión que puede haber sufrido, por ejemplo, un niño o una niña. Relacionado. No siempre la agresión o violencia sexual tiene que haber penetración o tiene que haber alguna circunstancia de intercambio físico, ¿sí? En otras oportunidades lo determina pues ya el Estado colombiano, que el abuso sexual también se determina, por ejemplo, tener relaciones sexuales en la misma habitación donde se encuentra un menor, eso se determina como abuso sexual. También obviamente cuando se permite que un niño vea pornografía sin dimensionar o conocer obviamente lo que está viendo. Hay otro tipo obviamente de circunstancias relacionadas con el abuso sexual, como pueden ser en ese caso la esclavitud sexual o el comercio sexual, ¿no? O sea, obligar a un niño a prostituirse por de pronto tener un beneficio. Pero bueno, como mencionaba en ese caso, la primera parte hace referencia más que todo a cómo proteger a los niños frente a esto. Creo y considero que los niños son unas esponjas
de todo lo que las personas adultas comentan y todo lo que está a su alrededor, televisión, redes sociales, todo. Aunque consideremos y pensemos que los niños no están comprendiendo su dimensión acerca de la vida, es muy amplia, ¿sí? Se ha visto muchas veces que los niños, a medida que van creciendo, absorben toda la información mucho más rápido, pues ya de adultos la mente está un poquito más lenta, no tenemos esa capacidad de sorpresa. Eso hace referencia más que todo lo que nosotros le digamos a los niños lo entienden, pero más adelante lo dimensionan. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de los niños acerca de sus partes privadas, podemos perfectamente decirle que sus partes privadas son aquellas partes, obviamente que cuando, no sé, van a un río, o van a la piscina o a alguna parte, cubre el bañador o cubre su vestido de baño. Por eso es que las niñas tienen 2 piezas y los niños tienen una sola pieza, una pantalonetica. Nadie más allá de ellos puede, obviamente, en ese caso, sentir o tocarse frente a eso, ¿sí? Obviamente los papás pueden decir que obviamente que al bañarse pueden tener contacto, obviamente con aspecto de limpieza, pero que absolutamente nadie más puede acercarse a esas zonas. Y si alguien de alguna u otra forma generan el contacto, ¿sí?, frente a alguna circunstancia, es bueno que uno le recuerde a los hijos que no importa la circunstancia o no importa en ese caso lo que haya dicho la persona, tienen que hablar. ¿Por qué razón? La circunstancia relacionada muchas veces con el abuso sexual tiene que ver con poder, no con el acceso carnal violento ni con el abuso, sino el estado de indefensión en el cual se encuentra un niño es aprovechado por el agresor, ¿sí? Por lo cual el Estado determina, por ejemplo, que a veces no es tanto, obviamente, en ese caso, forzar a un niño a tener las relaciones o una niña a tocamientos, sino el aprovechamiento que tiene una persona frente al desconocimiento del niño. El niño determina, obviamente no comprende por qué alguien me pide que me siente en las piernas y me empieza a tocar en mis partes privadas. El niño no dimensiona, ¿sí? Y la persona en su conocimiento se aprovecha de esa situación para generarle, obviamente, en ese caso, la circunstancia de abuso. Y obviamente a través de amenazas o a través, en ese caso, de halagos, en el cual puede decir, este es nuestro juego, esto es lo que nosotros vamos a tener en tiempo privado, porque yo te quiero y yo te voy a hacer sentir muy bien. Y entonces el niño no dimensiona, pero si el papá ya le ha enseñado que básicamente cual sea la consecuencia de contar la verdad, ella siempre debe decirlo. Por lo cual muchos niños, por ejemplo, se salvan de esa circunstancia diciendo, papá, mamá, el vecino me está ofreciendo ir a su casa y me dice que tiene juguetes, pero que me le sienten las piernas, ¿sí? El niño no dimensiona que eso está mal o está bien, simplemente me enseñaron mis papás a decir, obviamente, frente a que ustedes me digan, yo no les voy a decir en ese caso que voy a ir porque me gustan los juguetes o algo así. No, quiero que ustedes sepan en ese caso lo que está pasando porque ustedes me enseñaron a decirlo cuando de pronto en ese caso algo. La parte correspondiente, obviamente, a prevenir y proteger a los niños está relacionada más que todo en la comunicación. Si al niño se le dice, obviamente el niño en ese caso también, el niño empieza a decir, mis papás confían en mí, lo que me pase puedo decirlo porque ellos están para mí, alguien me hace bullying, alguien me amenaza, alguien quiere que yo me vaya con ellos a tocamientos y tocación, no me parece o no quiero, lo digo. Y están mis papás ahí pendientes, porque ellos sí se dejan hablar. Si un niño obviamente no tiene la confianza con el papá, créalo que el abusador se aprovecha de esa circunstancia para continuar y perpetuar el abuso. Podemos ver abusos de años, 2, 3, 4, 5 años. El niño o la niña abusada obviamente calla porque nadie le presta atención. Siente que obviamente en ese caso no hay una circunstancia de confianza hasta que de pronto alguien detecta ese tipo de señales, por ejemplo el alejamiento, que eso es como el segundo punto, y inmediatamente empieza a indagar relacionado frente a eso, por lo cual es importante obviamente denotar esos cambios muy rápidos del niño y hacer un campo de confianza en el cual cuando se acerca el profesional o una persona de confianza y le dice, cuéntame, si te sientes mal y algo te está pasando, yo te voy a escuchar, yo te creo. Por eso es muy importante que cuando un niño lo dice o dice algo que le está pasando, hay que creerle. No hay que debatirle, ni tampoco en ese caso confrontarlo. Ay, pero es que usted es un juego. No hay que creerle, porque obviamente en ese caso él no sabe lo que está pasando. Uno de adulto sí lo sabe, pero obviamente en ese caso puede ser de esa circunstancia. Por lo menos en la primera parte muy importante relacionada con la parte de recomendaciones está, obviamente,
pues por muchos factores los niños se pueden quedar solos, los cuida un vecino, un familiar, van a una fiesta, están con los compañeritos en una pijamada, ¿sí? Porque no podemos decir en estos momentos que simplemente vamos a estar todo el tiempo encima de ellos para que no usen, no, en algún momento se dará, pero si alguna circunstancia cambia, en alguna circunstancia obviamente amerita de pronto algo que le pase al niño, genera que en esos casos hay que obviamente estar muy pendiente de sus cambios, de lo que él quiera comentar, de que sea un canal de confianza para que él exprese lo que le está pasando y obviamente en ese caso poder intervenir. Así que lo más importante obviamente es la supervisión y siempre, como a veces dicen, el sentido común es el más común de los sentidos. Si ustedes desconfían de una persona que acaban de conocer y que de pronto van a colocar bajo el cuidado de su hijo, pues no lo hagan. ¿Sí? Por más emergencia, por más circunstancia, siempre díganle al niño que si algo le molesta, lo comente. Segunda parte, ¿qué tener en cuenta en caso de que ocurra un abuso sexual y evitar la revictimización? Esto es muy importante y es muy puntual. El hecho de que, por ejemplo, un niño empiece a hablar y empiece a comentar una circunstancia relacionada con abuso, no nos corresponde a ninguna persona a nuestro alrededor debatir lo que diga el niño, porque inmediatamente invalidamos el testimonio. Ejemplo, un niño empieza a decir que hay una persona en el jardín donde se está quedando que no le gusta como lo toca, o sea, me coge aquí la colita, el niño pues en su dimensión, y me duele, y él dice que es un juego, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la persona que está a su alrededor? Pues obviamente escandalizado por lo que va a decir el niño. ¿Quién? ¿Juan o José? ¿Y dónde toca? La colita, y aparte de eso también te toca aquí la piernita, o te toca entre las piernas, y la cabeza también te la toca, te lleva a algún lado y te desviste. Eso es guiar el testimonio e inmediatamente en ese caso el niño lo entrevista a alguna persona, por ejemplo, de un ente de control, como lo puede ser el ICBF, un comisario de familia. El niño me dice, sí, él me llevó a un cuarto y me tocó aquí la cabeza cuando solamente el niño está diciendo una cosa. ¿De dónde sacó el niño el resto? De lo que le dijeron los demás. Eso es invalidar el testimonio y hace referencia más que todo a que cuando un niño empiece a hablar y nosotros consideremos obviamente que hay una circunstancia de riesgo, pues inmediatamente digamos, listo, paremos acá. Si el niño quiere hablar libremente, lo escuchamos, pero si nosotros consideramos que el niño quiere delatar un delito, ¿sí? O sea, que quiere expresar que algo está pasando, hay que llevarlo a algún centro. En diferentes partes de Colombia existen los CAIBAS, Centros de Detección a Víctimas de Abuso Sexual, o a la Fiscalía, o en los mismos hospitales donde el niño puede referir obviamente el abuso, le toman declaración, pero simplemente no es una declaración guiada. El niño se expresa libremente frente a lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque obviamente eso también tiende a revictimizar a la persona. El niño lo cuenta una vez, lo cuenta 2 veces, lo cuenta 3 veces, lo cuenta 4 veces. En la primera le hicieron diferentes preguntas, en la segunda le dijeron cuántas personas estaban involucradas y yo he visto como profesional cómo eso invalida el testimonio. Como digamos en ese caso en juicio la persona, por ejemplo, es que el niño en la primera vez dijo que fue el tío y en la segunda dijo que fue el primo y en la tercera dijo que ninguno de los dos. ¿Y cómo así? Sí, es que la primera vez es que fue la mamá y le dijo, fue su tío, ¿cierto? Diga que fue su tío porque es que usted me está diciendo que su tío se parece mucho. Ah, no, mentiras, usted el otro día se casó con su primo, entonces fue su primo. Y eso entonces empieza a confundir al niño, más confundido lo que está pasando, o la niña. También, los mayores altos índices obviamente están relacionados en un 70-80% en niñas, entre los aproximadamente 4 y 10 años, y los niños pues casi en la misma edad, pero en menor proporción. Sí, pero también se da obviamente la circunstancia. Así que la circunstancia relacionada frente a la victimización es evitar obviamente confundir al niño. Si el niño solamente da una versión ante 2 personas que de pronto puedan escucharlo, que lo haga libremente, que exprese lo que le está ocurriendo y ellos frente a eso ya comienzan a intervenir, es muy importante. Diferentes entes de salud y diferentes entes legales utilizan lo que son los psicólogos forenses. Son personas especializadas en verificar el testimonio para que esto no invalide y de esa manera pues salga algo relacionado con lo que se llama noticia criminal. Bueno, para finalizar, obviamente lo que les estoy comentando relacionado frente de pronto a los cambios que se pueden ver en los niños, voy a extender unos últimos 30 segundos. Es muy importante ver, por ejemplo, niños que empiezan a aislarse. No que sea un cambio que haya permanecido durante toda la vida, sino que en un momento determinado en su vida empieza a aislarse, empieza otra vez a orinarse en la cama, empieza a tener cambios bruscos de comportamiento, empieza a ser muy agresivo. Los niños también tienen un cambio muy radical, empiezan a ser muy agresivos, llanto constante, ¿sí? De un momento a otro.
miedo a quedarse solos cuando ese miedo ya se había solventado, ¿sí? Cuando ya el niño ya se ha acostumbrado a dormir solo y de un momento a otro otra vez, de pronto, no es de ese caso, de esa manera. ¿Qué hay que hacer? Busquen un profesional de salud, un psicólogo, una trabajadora social, un médico, ¿sí? Pueden en ese caso también obviamente verificar. Estas últimas palabras están relacionadas frente a que el peor error que cometen los padres es pensar que nada está pasando y es normal que el niño le pase eso. Cuando ustedes sospechen nuevamente que el niño le está ocurriendo algo que sea fuera de lo normal de su comportamiento, busquen apoyo profesional o busquen en ese caso alguna circunstancia de apoyo, de ayuda. Porque si ustedes consideran que el niño es normal que empiece a llorar o que empiece a tener moraditos en el cuerpo porque piensa que es jugando o porque el niño empieza a tener dolor al ir al baño o empieza a entrar en una serie, eso es normal, eso ya se le va a pasar, inmediatamente pueden en el caso avanzar en el abuso y que gane obviamente el agresor, porque ustedes en ese caso piensan y consideran que es normal o que eso no puede pasar y eso no es normal. Agradezco mucho el espacio que me están dando en este momento, agradezco mucho a la doctora Karen y aparte de eso pues un saludo muy muy grande ya directamente en ese caso a las personas que están escuchando este audio y les recuerdo obviamente en ese caso la importancia siempre de buscar ayuda profesional. Un saludo muy grande de despedida ya directamente con Psicología a la Medida. Que pasen ustedes una feliz tarde. Llegamos al final de este podcast agradeciendo la participación del Dr. Jaime Arregocés por su precisa intervención. Agradecemos también el trabajo del departamento de producción Fistran Melody y la locución de Rafael Figueroa y a ustedes por sintonizarnos una vez más. También recuerden que pueden enviarme sus comentarios o propuestas. Espero que este programa el día de hoy les haya ayudado a resolver algunas dudas. Si requiere más información, no olvide los números que aparecen en la descripción. Y de esta forma llegamos al final de este podcast titulado Vestigios o Indicadores de Abuso Sexual. Los espero para el próximo episodio Retazos de Historias. El tema será Síndrome de la progenitora tóxica. Soy tu psicóloga Karen Cárdenas Rico y ha sido un placer estar con ustedes. Me despido agradeciendo su sintonía. Recuerden, todos tenemos un corazón remendado. Hasta un próximo retazo. Bye. ¿Cómo sé?